Capítulo 1. El llamado en el silencio del desierto. Cuando los cielos se cierran y la tierra queda en silencio, el corazón del hombre está listo para escuchar la voz de Dios. En un lugar muy lejano, más allá de las montañas doradas y los valles polvorientos del antiguo Israel, vivía un hombre desconocido para el mundo, pero profundamente conocido por Dios. Su nombre era Elías, un habitante de Tisbé, un pueblo insignificante en Galaad. Nadie esperaba que de aquella tierra rústica y apartada surgiera uno de los hombres más poderosos de la historia espiritual. Pero así es como Dios opera, escoge lo pequeño para humillar a lo grande, lo simple para confundir a los sabios. Elías no tenía un linaje noble ni una educación formal que lo destacara. Vestía con pieles de animales, con un cinturón de cuero que aseguraba su túnica sencilla, y su rostro estaba marcado por el sol y el viento del desierto. Era un hombre común, pero su corazón estaba lleno de una fe inquebrantable. Desde su juventud, había aprendido a escuchar la voz de Dios en los susurros del viento y en las estrellas silenciosas que iluminaban las noches frías de Galaad. Era una época oscura en Israel. El rey Acab había sucumbido al hechizo de Jezabel, su esposa fenicia, quien había traído consigo la adoración de Baal, el dios de la fertilidad y la lluvia. Altares a Baal surgían en todo el reino, mientras los altares al Dios verdadero eran derribados. El pueblo, que una vez había conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se había rendido a los rituales paganos, abandonando la fe que los había liberado de Egipto. Elías sentía un peso en su corazón cada vez que veía la idolatría expandirse como un incendio incontrolable. Pasaba horas en oración, clamando a Dios por una respuesta, por un plan para restaurar a Israel. Y un día, mientras oraba en un monte apartado, escuchó la voz de Dios con claridad: «Ve y habla al rey Acab. Dile que no habrá lluvia ni rocío en toda la tierra, salvo por mi palabra». Elías quedó en silencio. Sabía que este llamado no era fácil. Confrontar al rey Acab era desafiar no solo al hombre más poderoso de Israel, sino también al sistema corrupto que Jezabel había instaurado. Sin embargo, Elías no era un hombre que retrocediera ante el temor. Su fuerza no provenía de sí mismo, sino de su confianza en el Dios que lo había llamado. Con el corazón firme y el rostro decidido, Elías se presentó ante el rey Acab en el palacio de Samaria. Los guardias lo miraron con desprecio, preguntándose cómo aquel hombre de apariencia sencilla se atrevía a cruzar las puertas reales. Pero Elías no vaciló. Entró al salón del trono y se paró frente a Acab, quien lo miró con curiosidad y desprecio al mismo tiempo. Elías levantó su voz y declaró con autoridad: «Vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo. No habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra». El silencio que siguió fue tan pesado como una tormenta contenida. Acab, confundido e incrédulo, intentó reírse de las palabras de aquel hombre extraño, pero algo en la mirada de Elías lo dejó inquieto. Aquellos ojos no eran los de un fanático cualquiera, sino los de un hombre que había estado en la presencia de Dios. Antes de que el rey pudiera responder, Elías giró y salió del palacio, dejando tras de sí una profecía que pronto paralizaría a toda la nación. Dios, en su sabiduría, no permitió que Elías permaneciera en Samaria. Lo guió al arroyo de Kerit, un lugar desolado y remoto al este del río Jordán. Allí, rodeado de rocas y arbustos secos, Elías comenzó su tiempo de preparación. No tenía provisiones ni compañía, pero no estaba solo. Cada mañana y cada tarde, cuervos enviados por Dios le traían pan y carne, y el agua del arroyo le saciaba la sed. En ese aislamiento, Elías aprendió una de las lecciones más profundas de su vida: depender completamente de Dios. Día tras día, mientras el sol cruzaba el cielo y las estrellas adornaban la noche, Elías meditaba en el propósito de su llamado. La sequía, tal como había profetizado, comenzó a azotar la tierra. Los campos se marchitaron, los ríos se secaron y el pueblo clamaba por lluvia, pero no había respuesta. La ausencia de agua era un golpe directo al culto de Baal, pues éste era considerado el dios de la fertilidad y la lluvia.
Con cada día de sequía, Dios demostraba la inutilidad de los falsos dioses y la soberanía del Dios verdadero. En el arroyo de Kerit, Elías no solo sobrevivió físicamente, su espíritu también fue moldeado. En la soledad, aprendió a escuchar a Dios con mayor claridad. Sus oraciones se hicieron más profundas, más sinceras, y su confianza en la provisión divina se fortaleció. Cada vez que un cuervo le traía comida, Elías recordaba que el mismo Dios que sustentaba su vida también tenía el poder de sostener a toda una nación. Pero el tiempo en Kerit no estaba destinado a durar para siempre. Un día, el arroyo comenzó a secarse. Lo que había sido una fuente constante de agua se convirtió en un lecho seco y agrietado. Elías comprendió que Dios lo estaba llamando a una nueva etapa de su misión. No se lamentó ni dudó, porque sabía que el mismo Dios que lo había cuidado en el arroyo tenía un plan perfecto para él. Dios le habló nuevamente: levántate y ve a Sarepta, en Sidón. Allí he ordenado a una viuda que te sustente. Este mandato parecía extraño. Sarepta estaba en territorio extranjero, cerca de la tierra de Jezabel, y una viuda pobre parecía una fuente improbable de ayuda. Sin embargo, Elías no cuestionó la dirección divina. Su tiempo en Kerit le había enseñado a confiar en Dios incluso cuando el camino parecía incierto. Con paso firme y corazón dispuesto, Elías dejó el arroyo y comenzó su viaje hacia Sarepta. Aunque no sabía lo que le esperaba, estaba seguro de una cosa: el Dios que había cerrado los cielos y lo había alimentado con cuervos seguía con él. Mientras caminaba por los caminos polvorientos, meditaba en el poder de Dios y en la misión que tenía por delante. Sabía que no solo llevaba un mensaje de juicio, sino también una invitación a la redención. Así comenzó el viaje de Elías, un hombre sencillo que se convirtió en el portavoz del Dios vivo en un tiempo de oscuridad y apostasía. En su corazón ardía una llama de fe que ni la sequía ni la oposición podían apagar. Su historia, llena de desafíos y victorias, sería un testimonio eterno de lo que Dios puede hacer a través de aquellos que confían en Él con todo su ser. Elías aún no sabía todas las cosas que Dios haría a través de él, pero tenía claro una verdad: cuando caminas con Dios, hasta los caminos más áridos se convierten en senderos de propósito y esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y enseñanzas del profeta Elías. Cada capítulo nos ha mostrado no solo sus victorias, sino también sus momentos de vulnerabilidad, su fe inquebrantable y su total dependencia de Dios. A través de su vida, aprendemos a confiar plenamente en su soberanía, a confrontar nuestras debilidades con esperanza, y a actuar con valentía en medio de las adversidades. Elías nos recuerda que, a pesar de nuestras luchas, el poder de Dios siempre está a nuestro lado, guiándonos y fortaleciendo nuestro propósito. Si este contenido ha tocado tu corazón y te ha inspirado a profundizar más en tu vida espiritual, te invito a reflexionar sobre el llamado que Dios tiene para ti. ¿Estás dispuesto a vivir con la misma fe y valentía que Elías? Gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a Renacer Espiritual, activar la campanita de notificaciones, darle un me gusta al video, y compartirlo con otros. Juntos, podemos seguir creciendo y aprendiendo. Recuerda, el poder de Dios no se mide por lo que vemos, sino por la fe con la que confiamos en Él. Nos vemos en el próximo video. No te pierdas el capítulo 2 de esta historia fascinante.